Antes la gente que le iba mal no te votaba. Ahora hay una parte de la gente que le va mal que sostiene que algo que yo por lo menos no recuerdo haberlo visto. Ahora, no es que nos va mal, nos va muy mal. Fíjense, en un rato, en 20 minutos que hablé, la cantidad de cosas que les mostré que son noticias de los últimos 2 días. No hago historia yo. Viste que hay programas en TN que hacen historia, lo que pasaba en 2013, y otra vez lo Bolso López. No. Esto es lo que pasó este fin de semana. Uno supone que la mayoría no va a apoyar esto, pero se sorprende cuando hay personas que están muy mal, algunas de hablan de comer una vez por día, qué sé yo, y lo siguen votando. Hay algo ahí, después vamos a hablar un poco de cómo influyen no solo las redes, sino la inteligencia artificial, qué sé yo. Hay algo que cambia la manera de las personas de hablar de política. Nico. Hay algo que cambia las maneras de las personas de percibir la política, me parece, incluso. Y aunque muchas veces da la sensación de que se tratan de grandes conspiraciones, de cuestiones complejas, en general es mucho más sencillo. Y en este momento la respuesta es que hay una lógica con la cual se rige buena parte del mundo y que se vio muy reforzada por los algoritmos, por las redes y demás, que hace que las narrativas sean procíclicas, digamos, que cuando una narrativa empieza a andar sea más difícil pararla, de que las narrativas vayan confluyendo entre sí. En parte es porque eso trae más compromiso en las redes y más alcance de los posteos. Hay una parte de todos estos posteos contra la Argentina que se vieron en los últimos días en las redes, que viene, por ejemplo, de una casa de apuestas que descubrió. A ver, las casas de apuestas se dedican a viralizar contenido. Cualquier tipo de contenido que se viralice les sirve a ellos para atraer clientes. Bueno, descubrió que garpaban más los videos en contra de Messi que los que estaban a favor y empezó a financiar. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué garpa más hacer algunas cosas en contra de otras? Y la segunda es ¿qué podemos hacer nosotros para controlar estas dinámicas que nos afectan muchísimo y nos pasan muy lejos? Que hubo un aumento muy grande del contenido contra la Argentina en las últimas semanas en las redes es algo que se puede apreciar a simple vista y también a través de métricas. Y entonces me parece que la pregunta que hay que hacerse a partir de eso es ¿por qué y de dónde viene? Para no caer en grandes conspiraciones que por un lado no son ciertas, pero por otro lado te evitan mirar de frente al verdadero problema que tenemos y que es el problema que vamos a tener el año que viene en la campaña. Algo te pone en esa lógica de personas que digan... Quería dar un par de datos que no llegué a darlos, que es algo que está pasando en estos días y que puede modificar las cosas. Volvió la guerra. Vieron que no se llama guerra ahora, ¿no? O sea, están en un alto el fuego y se cagan a tiros. Y eso tiene, pónganlo por ahí, se demoró en alto el fuego, eso tiene repercusiones porque, claro, lo que genera nuevamente es una suba del precio del petróleo. Subió 8% en 2 días. Esto jode la economía de Estados Unidos, que va a una elección en noviembre, y obviamente va a impactar también en la economía argentina. Y hay una cosa nueva que apareció ahora, que está en varios medios, no lo vi en medios argentinos, pero lo vi en un medio inglés y en un medio brasileño, que es el fenómeno El Niño. Ustedes saben que el fenómeno El Niño es un fenómeno climatológico que siempre ha afectado mucho a la Argentina. ¿Por qué? Porque afecta muchísimo las cosechas. Dicen que sería como un super niño el que se viene, un fenómeno del niño tremendo, ¿no? Dice, según los analistas, un fenómeno del niño super podría provocar una crisis mundial en los precios de los alimentos que se prolongaría hasta 2028. Esto es de Guardian. El ciclo climático amenaza las cosechas en todo el mundo, lo que agrava la inflación ya alimentada por la guerra de Irán. Y en el Folia de San Pablo dice también, el fenómeno del Niño puede retrasar la siembra de cereales, reducir las cosechas y dificultar la ganadería. Son hechos que se van sumando, en la que sigue, ahí está. Son hechos que se van sumando para tener en cuenta de qué va a pasar en la política en los próximos tiempos, que es la guerra, que aparentemente se les va volviendo inevitable, no la pueden frenar, y el tema climatológico que ya impactó. A ver, el peronismo pierde la elección en 2023 porque se le jodió la cosecha, porque se quedó sin cosecha. Y por eso tuvo esa corrida del dólar y esa suba inflacionaria. No se habla más de eso porque como no había nadie que defendiera al gobierno, entonces nadie hablaba de eso. O sea, ¿por qué teníamos ese problema? Pero vos sí hablabas de eso, claro. Pero eso pasó. Al contrario, uno a veces valora lo que se hizo en ese momento porque podíamos haber tenido en una hiper. Bueno,
ojo, porque se está hablando que en los próximos meses no vendría un niño, vendría un super niño, le llaman, ¿sí? Un efecto climatológico muy grande que se sumaría a los problemas que genera la guerra. Digo, esto habla también de lo inestable que es todo en el mundo hoy, ¿no? El gobierno quiere preparar un anuncio para estos días vinculados al Servicio Meteorológico Nacional sobre este tema como un sistema de alerta, que no sé si será para el campo específicamente, porque ya saben y ya les advirtieron de que se viene fuerte este fenómeno climatológico y están viendo cómo reconvertirlo en un hecho político que más o menos lo sostenga en pie para adelante. Claro. Sí, un servicio meteorológico que lo vienen vaciando. Que o viene sea, vaciado en un gobierno además que tiene un discurso negacionista del cambio climático, por eso hay que ver qué línea en la nueva Secretaría de Comunicación se traza, pero si están pensando en un anuncio en estos días. Che, ¿viste? Lo que son los datos, vos sabés que yo cuando me pongo a preparar el editorial, yo mismo me asombro. O sea, digo, ¿cómo consumimos la facturación del supermercado en alimentos es 20% menos? 20% menos que el año pasado. Es como si fuera una guerra. Pasado, además, no que el 2023. No, que el año pasado que ya había sido menos que el anterior, Claro. que ya había sido menos que el anterior. Bueno, porque Eso me impacta porque lo que vos pasaste los videos de las chicas diciendo, por ejemplo, estábamos peor. Eso me impactó porque realmente, digamos, en realidad estamos mucho peor ahora. Sin embargo, sigue generando esa idea instalada de que lo otro fue peor. Y quería subrayar esto de las ideas instaladas. Por ejemplo, la represión contra los chicos, en el caso del festejo al Mundial. La represión contra los trapitos, por ejemplo, hacer un orgullo de pegarle a los más débiles. Me parece que son justamente trabajar sobre ideas instaladas. Y retomo otra cosa más, la izquierda, o los periodistas son zurdos, los periodistas hay que perseguirlos, son terroristas. Todas esas ideas que son recontra viejas, y ya las tenemos recontra manías, hay como un reverdecer de eso que es necesario en casos de gobiernos que te hambrean. claro, va una cosa con la otra. El hambre va con ese fascismo. Exactamente. Y quiero recordar que ahora el jueves viaja Kirno a Estados Unidos porque hay una cumbre de justamente ataque al terrorismo. O sea, se va a analizar qué se considera terrorismo, qué se considera terrorismo de izquierda, por supuesto. En el caso de los norteamericanos puede llegar a ser el Partido Demócrata de California, por ejemplo. Y sobre eso pienso yo que va a haber una especie de protocolo, de orden respecto de qué se puede reprimir o qué se debe reprimir. Claro. Y qué no. Esto es altamente peligroso. Sí, dijo el presidente directamente que nosotros éramos periodistas disfrazados de terroristas. De la misma manera que Maduro era un narco disfrazado de presidente, Claro. de la misma manera que todas las veces que hay que poner el foco sobre la cabeza de alguien, se le busca algún vínculo con el terrorismo, con el crimen organizado, con el narcotráfico. La ley antimafias es eso. Y se aprobó Claro. acá con votos peronistas, ¿eh? Claro. Y dice, bueno, si salís a protestar podés ser parte de una asociación ilícita. Olga Sanes Y llamó lo al grave- presidente a los trabajadores argentinos. Olga Sanes. Lo grave es que se está normalizando. Vos hablabas de la normalización. Por ejemplo, bombardear a los que van en una lancha en el Caribe. Esto se está normalizando, ¿te das Claro, cuenta? Entonces, claro. ¿cómo no se está normalizando de alguna manera tirar, balear a aquel que supuestamente es mafioso, supuestamente es narcotraficante? Claro. Eso es altamente peligroso para la gente común, para nosotros. Claro, claro. Ese es el punto. Porque en cualquier momento te tildan de algo y bueno, y te balean. Es altamente peligroso para las Y a hombres la y noche las sale mujeres la Nación comunes. Más diciendo, bueno, a mí no me gusta mucho que maten gente, pero este hombre, bueno, ¿no? Ve las cosas que hizo, ¿no? Roberto, en el país que desarrolló, que controla, que es una de las 10 naciones en el mundo con capacidad de administrar la energía nuclear, el presidente dice, no producimos nada. Una locura eso. El país que genera, que produce, que desarrolló, investigó y produjo y construyó satélites y que estaba desarrollando la tecnología también para ponerla en órbita, el presidente dice no producimos nada, no somos nada. Digo, el nivel de discusión te lleva a un punto donde vos no sabés cómo responder. ¿Cómo le decís a un presidente que niega que tengas el desarrollo de la energía atómica, que niega que tenga la tecnología de los radares 3D, que niega que tenga la tecnología de los satélites, que niega que tengas la capacidad de producir medicamentos de primer nivel? ¿Cómo discutís con alguien Claro. que no te pone eso en la balanza? Que dice, no, ustedes no son unos holgazanes que no producen nada.
Es difícil debatir. La autoestima, ¿viste? Darle a la autoestima argentina más. Me pones la, Es igual al 28, discurso la del 28. Macri. Hay una muy buena nota de Ibáñez en Cenital, donde habla de cómo la gente está usando la inteligencia artificial para votar. La gente cree que es neutral la inteligencia artificial. Siempre se tiende a pensar que no... Nada, que te va a decir lo mejor para vos. Dice, en Francia, escuchá, estamos hablando primer mundo, el 16% de los votantes reconoció haber utilizado una herramienta de IA para tomar una decisión en las elecciones de este año. El 16%. Estudios de Universidad de Estados Unidos, Polonia y Canadá, publicados por la revista Nature, mostraron que las conversaciones con chatbot tienen una influencia casi, escuchen esto, 4 veces mayor en el cambio de opinión electoral que los anuncios tradicionales. 4 veces mayor te ves más influido por la inteligencia artificial que por los anuncios que ya de por sí siempre han sido, han sido influyentes, ¿no? Entonces digo, ¿cómo? Qué complicado es todo. Sí. Pasa que también se está convirtiendo como en un amigo la inteligencia artificial para mucha gente, digamos. O sea, empieza a desarrollarse una relación, claro, que es lo más parecido a una amistad del mundo virtual con alguien que no existe. La dificultad es el chat, ¿no? El hecho de que sea un chat, una conversación, hace que esas fronteras se pierdan completamente, porque antes uno entraba a Google, googleaba y bueno, te traía te devolvía un artículo. Ahora esta suerte de conversación parece que efectivamente hay un ser humano del otro lado, en lo que en definitiva porque además te la sigue, te pide tu opinión, sí. te dice y querés algo más, te va llevando a que vos converses. Y hace lo que a un ser humano más le gusta, que es que te da la razón, digo, te reafirma. Hay una obsesión de reafirmación de ideas que es, creo que lo más insoportable de esta época. Que lo veía ahora con el tema, yendo al fútbol, pero como gente enojada porque Scaloni, creo que De Paul, como le dieron al partido contra Inglaterra como no una trascendencia política, sino una cosa de, bueno, es un partido más, hay que jugarlo. Pero esa cosa me parece que de esta época, de la necesidad de reafirmación constante de lo que uno piensa, de la necesidad de que no quede nada tácito, digamos, de que si te expresás sos mi amigo de la manera que yo quiero que te expreses, si no, no formas parte por lo menos de mi esquema de todo lo que está bien. Creo que es una de las características de esta época que lo hacen, que obviamente está fogoneado por las redes sociales, pero me parece que es un rasgo bastante insoportable de cómo se maneja hoy por lo menos la comunicación, digo, la cotidiana, porque hoy cada persona es un medio de comunicación a partir de que tiene redes sociales. Pero creo que también es algo a analizar eso, el tema de la necesidad que tienen todos de reafirmación constante y cómo la tecnología aborda justamente esa característica. Te cuento 2 cosas que me pasaron en estos días. Yo lo noto mucho con el público no quiere que diga ninguna cosa con la que está en desacuerdo y se enoja mucho. Sí. El otro día, un conocido mío me dijo, che, ¿estás con Milei? ¿Cómo estoy con Milei? Sí, porque te escuché hablar bien de Karina. ¿Qué dije? Y dijiste que está gobernando ella y que está moviendo la... Bueno, eso está pasando, pero no... No, bueno, pero de alguna manera es hablar bien. Yo dije, ay, no voy a seguir esta conversación. Y después de ayer una chica, creo que era una periodista, dijo, Navarro está contra Kicillof, ¿viste todo lo que dijo? Está contra Kicillof, ahora está contra Kicillof. Y Dele hacía todo un tuit diciendo... Y la verdad que no estoy... Bueno, eso puede ser intencionado. Si lo hace una periodista puede tener cierta intención. No sé, pero me da la impresión que cualquier cosa que vos te salgas de la lógica de quien te está escuchando, Yo tengo un amigo, muy amigo mío, que hace un par de años me dijo, yo no estoy de acuerdo en nada que estoy diciendo, así que no te voy a escuchar más. Y eso ya hace un par de años. Yo sé que eso se va... Y uno nota también, porque uno también le pasa. Le pasa que está preparado. Es que ¿no? También hay una cuestión de que estamos más acostumbrados a analizar fragmentos fuera de contexto también, ¿no? Entonces, eso. Vos estuviste una hora hablando de determinadas cosas y después te cortan la parte en la que decís que algo estuvo mal y dicen, no, lo único que hace es criticar. Claro. Y por eso a mí también me da un poco de bronca, quizás no tiene mucho que ver, pero que lo diga, pues es algo que vengo pensando hace un montón. Que es, viste que en las redes ahora hay toda una cuestión en la cual quienes osamos cuestionar de alguna manera que Cristina tenga la razón en todo 100%, somos unos ensobrados. No hay una discusión de fondo, no hay una discusión de argumento, somos todos unos ensobrados, unos vendidos, unos traidores y demás.
Y la verdad es que en un esquema mediático donde somos tan pocos los que dedicamos tanto tiempo a hablar mal del gobierno, descalificarnos por los 3 minutos en los que estamos hablando de otra cosa, es pegarse un tiro en el pie también. Es pegarse un tiro en el pie porque nos están descalificando en todo lo que hacemos. Y la verdad es que nosotros, la mayor parte de lo que hacemos es lo que deberían estar haciendo ellos, que es hablar del gobierno y no del internet. Pero es parte de la complejidad de la comunicación hoy, claramente. Y de una idea que se extiende a partir de esto, que es no existe forma honesta de estar en desacuerdo conmigo. Sí. Yo creo que ese es el mal de época. Qué No, buena, está muy no bien. existe forma honesta de estar en desacuerdo conmigo. Claro. Bueno, así mueren las conversaciones, muere el debate, muere todo. No, y además las posiciones... Y las neuronas. Las neuronas, claro. Las posiciones se radicalizan y se espiralizan además, porque si esa persona, porque tiene una distancia con vos en su momento, o un matiz, te deja de escuchar, cada vez se encierra más sobre sí mismo, sobre su propia Claro, posición. claro. Además, la palabra conversación significa que vos aceptes la posición del otro, reflexiones sobre la posición del otro, no que enfrentes la posición del otro. Conversar es eso, el diálogo es eso, que dos personas escuchen del otro, entonces dudás, cambias de opinión, ratificás, matizás, eso es conversar. Bueno, primero las redes y ahora la IA están rompiendo, bueno, las redes tienen IA, pero ahora el uso de la IA directo, están rompiendo eso, la posibilidad de que dudemos. Los griegos usan la misma palabra para dudar que para pensar, porque al fin y al cabo dudar es pensar, ¿no? Y nosotros, si no dudamos, no pensamos. Ahora, está cada vez más difícil. El otro día me decía un psicoanalista que en un congreso donde había personas de distintas áreas, decían que lo que te salva es leer. Agarrá libros y lee, porque los libros tienen una lógica en esas 200, 300 páginas que estás leyendo que te rearma, ¿no? Así como cuando nos vamos a dormir se rearma el inconsciente y nuestro cerebro se arma para al otro día volver a vivir. Bueno, el libro te rearma para volver a la realidad. Ahora, mirá lo que estamos hablando. No sabía que estabas con Karina, Roberto. Yo te hacía más en la banda de Petri, pero bueno. Yo igual quiero recordarles que en mi gobierno tuvimos la pandemia, tuvimos una sequía y tuvimos una guerra. La única alegría que tuvimos en mi gobierno, esta banda de desclasados no vinieron al balcón ni me trajeron la copa. Se la pasaron paseando en micro y se insolaron. Terminaron con fiebre y con gripe. Con tal de no verte a vos se insolaron, Alberto. Con tal de no verme a mí. Y no fueron los únicos. Yo voy a decir algo. Por último, me enteré que Milei gobierna con inteligencia artificial. Lo venía escuchando. Bueno, por lo menos hace sus trabajos científicos con IA, ¿no? Mira, Roberto, yo tuve que gobernar con Cafierito, Trota y Nelly Olmos. Kelly Olmos. Y con Kelly también, por supuesto. Le mandamos un saludo muy grande. Y me gustaría que después algún día me presentes. Es muy interesante lo que estaban hablando del ciego de confirmación. Nunca lo vi. El sesgo, sesgo, ¿Cómo? sesgo, no ciego, sesgo. Yo tampoco lo conozco a ese, pero me vendría bárbaro que me los presentes. Bueno, hablame de la campaña anti-Argentina, Nicolanto. Yo no la vi. ¿Viste lo que son las redes? Que si vos no entrás en un circuito, entonces Noelia, mi pareja, me habla de la campaña anti-Argentina y digo, ¿por qué? A mí no me la muestran. Es que en realidad no hay una campaña anti-Argentina. Hay que empezar a decir eso. Uno dice, hay una campaña anti-Argentina y suena como que hay una conspiración en la cual se conducen todos los tentáculos con alguna finalidad oscura. La verdad es que eso así como está no existe, no se corrobora, no se ve. Lo cual no es una buena noticia, porque sí están pasando otras cosas que son igualmente peligrosas o más peligrosas todavía. Y por eso es que quería poner un poco de datos y de matices sobre todo lo que se viene hablando. ¿Qué es lo que se viene viendo? Bueno, algunas narrativas vinculadas a la Argentina durante el Mundial, en contra de la Argentina y de Lionel Messi, que adquirieron mucha potencia en estas semanas. Por ejemplo, que tiene que ver con cuestionar algunos fallos arbitrales que recibió la Argentina, ya sea a favor o en contra, y ponerlos como algo excepcional cuando no lo fueron. Claro. Por ejemplo, a Messi supuestamente lo tendrían que haber expulsado en el partido contra Argelia y muestran una foto de un momento en el que Messi tiene contacto con la pierna de un rival. Cuando vos ves el video ves que no se trata de una secuencia violenta y por lo tanto no está expulsado. Otros que dicen Argentina es el primer país en la historia de los mundiales que pudo llegar a la semifinal sin enfrentar a ningún equipo entre los mejores 10 y eso muestra que el torneo está arreglado. Y miente doblemente,
Primero porque no es el primer equipo en la historia de los mundiales en tener un camino sin cruzarse con otra potencia. Pasó con muchos otros, muchas veces en muchos mundiales. Y por otro lado, porque si Argentina Además jugó, pasó porque Brasil quedó eliminado. jugó contra Cabo Verde es porque Claro. Uruguay no pudo contra Cabo Verde, Argentina Uruguay, le ganó. claro. Si fue contra Egipto es porque hubo otros equipos que no pudieron ganarle a Claro. Egipto, Argentina le ganó. El Si fue partido, contra del Suiza, sábado tendría que haber sido, claro, contra Portugal, si contra Portugal hubiese salido primero de su o grupo. contra Colombia y Claro. no pudieron entonces llegar. Y eso se complementa con, actividad notoria que los que conocemos cómo funcionan las redes ya reconocemos, de bots, de cuentas de millones de seguidores que sabemos que hacen campañas pagas. Hay cuentas que se sabe, digamos, que cuando nunca hablaron de un tema y de repente se pone a postear todo el día por eso es porque es una campaña Hay paga. algunas muy famosas que las veo Mira, ahí, operando para acá, para allá. en la placa número 1, por ejemplo, se puede ver una tira de tweets todos igualitos cuestionando las decisiones de referato contra la Argentina. El tweet dice: Argentina siempre fue beneficiado por decisiones de arbitraje controvertidas y recibe tratamiento preferencial comparado con otros equipos nacionales. Es el equipo más corrupto de la historia. Y el mismo tweet, tipo caricia significativa, mirá repetido vos. una y otra vez, incluso con usuarios argentinos en inglés, lo cual también te da muestra de que Claro, es una campaña raro, sí. no muy bien hecha. Y hasta me llamó la atención esta. Mirá una de las cuentas que comparte esto. Es una cuenta que se llama Ancho de Espadas, tiene una foto de Milei como foto de perfil, y si entramos en la cuenta, claramente es una cuenta falsa creada para campañas pro Milei, defensor de las ideas de la libertad, con el presidente en contra de los enemigos del presidente, y que por algún motivo en esta campaña, algún error en la base de datos o lo que sea, le cayó el mensaje equivocado y terminó replicando un mensaje en contra. Pero esto acá muestra la artificialidad Claro. de esto en particular. Insisto, es una campaña, ha habido otras. Se han visto, por ejemplo, cuentas con millones de seguidores. Decía, damos la placa número 3. Esta es una cuenta de un neozelandés. Masterbacks tiene más de 1 millón de seguidores. Que no solamente tuitea sobre fútbol y Messi por única vez en este posteo. Dice: Leo Messi es el peor y la FIFA está arreglando la copa para la Argentina. Sino que además el posteo aparece luego promocionado y pagado por otro. Cuando te aparece el cartelito ese que dice Paid Partnership, significa que el que promocionó ese posteo no es el autor del posteo, sino otro. Algo que es muy común en las campañas en las redes, que se le acercan a un influencer de Coto y le dice: mirá, vos posteás, decís qué bueno, fui a Coto y la pasé Nosotros bárbaro, le ponemos y guita. nosotros le ponemos guita para que el posteo... Bueno, Para que lo muestre. acá se ve que hay alguien que está poniendo guita para que un neozelandés opine que el mundial está arreglado y que Messi es lo peor. La semana ¿Esto pasada... significa una presión para los árbitros y eso o no? Se puede pensar que hay algo de eso, de un árbitro va a cuidarse más de fallar a favor de la Argentina si hay una narrativa que dice que lo benefician. Hay casas de apuestas atrás de muchas de estas cuentas que manipulan la narrativa para que la gente vaya y haga apuestas irracionales, por ejemplo, en contra de Argentina, o a favor de Argentina, o a favor de que Messi va a hacer un gol, o en contra de... Hay mucho de eso, y hay también, o puede haber algún tipo de cuestión política en alguna de estas campañas. La semana pasada se había viralizado también un supuesto mail de una agencia de relaciones públicas ofreciendo plata a cambio de posteos en contra de la Argentina. Ese posteo es falso. La agencia de relaciones públicas no existe, lo cual demuestra también lo fácil que es instalar ciertas narrativas, porque un montón, en su momento cuando lo vimos, o lo compartimos, o lo comentamos, yo lo comenté acá en una editorial con la salvedad, diciendo: miren, esto está circulando, yo no sé si es cierto o no, pero hay muchas cuentas que lo están levantando. Porque sí, cuando uno encuentra algún dato que se adapta a la narrativa que uno tiene el sesgo de confirmación. Claro. y lo adopta. Pero el punto, de nuevo, no es que haya o no haya una conspiración global, que no la hay, sino la forma en la cual la lógica algorítmica permite manipular grandes relatos y llevarlos hacia donde vos querés. Son mentiras muchas veces que adquieren potencia porque se arraigan en prejuicios ya muy asimilados o en medias verdades. Por ejemplo, el tema, que fue otro tema de conversación muy fuerte en las redes esta semana, sobre si Argentina es un país más racista que otros o que tiene un genocidio en sus espaldas y demás, que viene ya del Mundial anterior, ya se había hablado mucho de esto en el Mundial anterior, se retroalimentó por algunas cantitos o cuestiones de hinchas o jugadores argentinos, donde se toman
actitudes que, vistas con otra óptica, pueden parecer terriblemente racistas, cuando nosotros sabemos que a veces nosotros decimos negro de una forma que es muy distinta a cómo leen esa palabra en otros lados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, con estas cosas de media verdad, media mentira, te dicen, es el único plantel Argentina que no tiene negros en todo el mundial. Y vos entrás y decís, sí, mirá qué barbaridad. Y no te vas a pensar que Uzbekistán no tiene negros, que Corea del Sur no tiene negros. Y es absolutamente lógico. Pero además de que la Argentina tiene afrodescendientes que no se ven como los afrodescendientes de Francia o de España o de otros lugares. De Maradona nos enteramos muchos años más tarde que tenía un bisabuelo, creo, que vino de África. Y estoy seguro que en la Argentina, donde no medimos en los censos la ascendencia, cosa que sí hacen en Estados Unidos, hay muchos jugadores de este plantel, no me atrevería a decir cuáles sí, cuáles no, pero que tienen claramente ascendencia africana. Una ascendencia que, entre otras cosas, se mezcló porque Argentina es un país que no donde segrega. esas minoridades no se guetizaron, sino que se mezclaron a lo largo del tiempo con otras oleadas migratorias. Lautaro tiene rasgos tiene mapuches a rasgos full. muy importantes. Pero Mapuches, además, vieron tiene que rasgos mapuches. En el censo, viste que últimamente podían... se incorporó la pregunta de cómo te percibís o qué... Y la verdad es que Argentina es un país... No hay muchos en el mundo en el cual un tipo como Lautaro, como el Cuti y demás, pueden poner blanco con total honestidad en ese formulario, porque así funcionan. Y los amigos le van a decir negro el fin de semana y va a estar todo bien igual. Y eso en todo caso creo que es algo muy valioso que tenemos nosotros, que viene para charlarlo en otro momento, porque en una época en la que el mundo tiene tantos quilombos de asimilación y demás, Argentina es un país ejemplar. Lo están en ese generando, sentido. Sí, obvio. Lo están generando. Desde el poder están intentando generar. Bueno, es la que a idea. eso iba. Eso no significa que en Argentina no haya racismo, lo hay, atravesado por cuestiones de clase y demás, ni que no haya racistas, incluso en el sentido más, si se quiere, europeo o norteamericano de la palabra. Y de hecho, lo vimos la semana pasada a Santiago Caputo diciendo ser negroyeta en un tuit. Y uno se pregunta con un tipo que conoce también la lógica de las redes, que hace un comentario así en el medio de un momento como este, si no quiere alimentar un poco también esa sin narrativa. duda, claro. O la vicegobernadora Igual de Mendoza, Casado, que publicó un tuit diciendo la selección africana tal cosa, hablando de Francia, ¿no? Barbaridades que obviamente son absolutamente injustificables. Igual en general Perdón. son narrativas importadas, porque digo, particularmente en el caso ese que mencionaba de Santiago Caputo, o por ejemplo de esta cruzada que tiene Galperín contra los árabes, una cosa, o contra los musulmanes, digo, una cosa que haciendo referencia a una inmigración que en Argentina Sí, no es... está totalmente asimilada e integrada. Pero aparte que es en todo caso un conflicto en Europa que Acá es parte la del debate segregación político. viene si sos kirchnerista. Entonces está planteado desde el poder la idea de que si sos kirchnerista te podemos segregar. Ah, eso es ya operativo. No, bueno, pero por Pero eso, es político en todo eso. caso hay otro tipo de discriminaciones, pero no son Claro. raciales las que operan en A Argentina. mí me parece que hay Están discriminación de cruzadas clase. por cuestiones Están cruzadas. que tienen un tema de clase muy fuerte. Sí. Sí, Ahora, también hay que decir que así como los negros que vivían hace 200 años en la Argentina, que fueron claves en el rechazo de las invasiones inglesas, porque se los armaron y combatieron por un país que todavía no existía y del que ellos son parte, que fueron incorporados en la Argentina, nosotros, agarré un billete de 10.000, Roberto. Está Belgrano y al lado Claro. está María Remedios del Valle. Claro. Madre de la patria. Madre de la patria, que tuvimos un capitán descendiente de caboverdianos en Claro. la década del 60, cuando Estados Unidos por ley todavía no permitía que los negros y los blancos se suban a los mismos Claro. colectivos. Todo eso, digamos, Pero son hay un intento de complejidades que van mucho más hay un allá intento de modificarlo. Y hay un eso. intento. Y ahora, y acá viene para mí lo más importante. ¿Cuántas o de dónde vienen las campañas que efectivamente sí existen, aunque no sean una gran campaña conspirativa unificada? No lo sabemos por qué. Porque desde que Elon Musk compró X, prohibió el acceso al API. ¿Qué es el API? Es la herramienta con la cual los desarrolladores de software pueden acceder a un programa, a un software, sin entrar por la puerta principal, que sería nosotros entrando por la app o por la web, sino por la puerta de servicio para tener acceso a los datos, a las cañerías, a cómo funciona todo lo de atrás. En otras redes, o en Twitter en otra época, uno podía entrar con esa API, hacer barridos de Big Data y decir, bueno, estas narrativas salieron de estas cuentas que están relacionadas de esta forma, suelen ser financiadas por tal, etcétera. Y eso hoy no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Musk, cuando compró la red, decidió una política de opacidad sobre eso. Es decir, no hay forma de saber cuántas campañas, de dónde vienen o por qué se hacen.
Sí sabemos que en esa capacidad Elon Musk alteró el algoritmo para darle más visibilidad a algunos contenidos que a otros. Claro. El ejemplo más claro es su propia cuenta. Su propia cuenta se ve mucho más de lo que debería verse por los números, Claro. porque el algoritmo está tocado. Es decir, existe la capacidad de generar estas manipulaciones y existe la voluntad de usarla. La pregunta que tenemos que hacer, ¿por qué no la van a usar o por qué no lo usarían para otras cosas, como por ejemplo poner un presidente? Primero digo, si vos vas a gobernar para pocos, tenés que buscar culpables de esa crisis. Ujú. Y los culpables lo podés buscar en los musulmanes, en los negros, en los bolivianos, cucas, en los cucas. pobres, sí, Exacto. claro. Yo creo que cualquier proyecto de esto lo necesita. Y después lo que van a hacer en las elecciones sería interesante que además de solucionar las peleas que tienen, el peronismo se ponga los pantalones largos en materia tecnológica, porque Mira. van a tener una guerra ahí terrible. Mira, ya pasó. En diciembre del 2024, en Rumania, el Tribunal Constitucional suspendió el balotaje 48 horas antes de que se realizara por haber detectado manipulación e injerencia externa en la primera vuelta. Agarraron a un candidato de ultraderecha que medía 2 puntos, el tipo terminó sacando Claro. 25 puntos y entrando al balotaje. Todos se sorprendían. Oh, la sorpresa, fallaron los encuestadores. No, una bruta campaña de desinformación a través de TikTok y de Telegram, Claro. al punto tal de que se terminó suspendiendo esa elección. México hace menos de un mes cambió su constitución para establecer una cláusula que decía, en caso que se pruebe injerencia extranjera, se pueden anular a posteriori el resultado de elecciones federales y locales. Es un tema que ya se está discutiendo. En Colombia fue un tema central en la campaña, no se pudo hacer mucho, pero la sospecha de que una elección que se definió por muy poquito Pero estuvo además sujeta a campañas Hubo un tremendas. audio donde se hablaba del tema. El Claro, audio donde del hubo además el tema expresidente del de Hungría, escrutinio. de Honduras. El tema del escrutinio, además, ese es un gran tema, porque en el caso de Colombia, como era privado, nosotros los comentamos acá, los famosos hermanos bautistas que habían estado presos en Estados Unidos, etcétera, no dieron el código de acceso al gobierno. Sí, claro. O sea que ellos hicieron el escrutinio y hay que creerles. Sí, y Eso hay- es lo que Petro justamente puso en cuestión y pidió que se cambiara. Claro, no, y hay no un se tema llega. muy importante para mí, para empezar a pensar, para dejar del diagnóstico y empezar a pensar respuestas o soluciones, más allá de que no tienen que venir de nosotros. Hay gente que se dedica a eso y bastante bien gana en la política. El gran campo de batalla ahora es la narrativa de la noche de la elección. Sobre todo en elecciones muy polarizadas que se definen por pocos votos, si la gente se va a dormir pensando que ganó A, es muy difícil que al día siguiente o 3 días más tarde te hagan creer que ganó B. Eso va a ser clave. Eso ya lo hicieron acá en el año pasado. ¿Vos te acordás que hoy le preguntaba a mucha gente y piensa que ganó 42-25 el oficialismo? Claro. ¿Por qué? Porque salieron 8,5 con ese resultado que dividía los votos del peronismo en 3 partes que no correspondían, que se sumaban esos votos que al final no tuvieron. Ahora, lograron instalar que el triunfo de la selección de medio término fue un triunfo por goleada. Fue un triunfo importante, pero no fue un triunfo... Claro. Bueno, lo mismo se va a tratar de hacer en Brasil en octubre, en Estados Unidos en noviembre, y agárrense porque el año que viene acá esto va a ser una chanchada. Seguro. Totalmente. Alguna vez escribió Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, No, no. que los argentinos llegamos de los barcos y que los brasileros salieron de la selva. Yo pregunto, ¿los africanos de dónde salieron? ¿De las palmeras? ¿Acaso de las pirámides? ¿Acaso las pirámides son de los alienígenas? Tal vez los africanos sean extraterrestres que vinieron en algún momento y Dios les dio un golpe más de horno. No, Alberto, no. Yo creo que Mbappé es un extraterrestre. Realmente me da mucho miedo jugar con Francia, pero antes Un invasor. hay que jugar con Inglaterra. Tema tecnología, yo creo que en el Patria se está encargando muy bien. Parrilli. No me van a dejar mentir, mi amigo Héctor no me va a dejar mentir. Amigo Héctor. Seguramente está Parrilli trabajando, así que tranquilidad. Fumá, sí. Está no- con el Outlook ahora. Bueno, ¿y cómo está intentando Milei quedarse con el Mundial? Bueno, estuvimos viendo, ¿no? De alguna manera. él gana cómo- o gana, porque gana si gana Thatcher, que él la quiere, y gana Claro. si gana Bueno, Argentina. por eso Qué es muy, conflicto debe tener. muy significativo porque se ve un cambio muy fuerte en su comportamiento en las redes sociales desde lo que fue el triunfo y la remontada de la selección versus Egipto y lo que es ahora ante lo que se viene contra Inglaterra. Hay un comportamiento diferente del presidente, pero también porque han llegado estudios de, bueno, qué tal efectiva está siendo esta campaña que el gobierno intentó
de manera oficial y también paraoficial con sus redes de trolls, de influencers y también de periodistas oficialistas, bueno, intentar sumarse de alguna manera a la escaloneta y eran dos operaciones al mismo tiempo, ¿no? Emparentar a Messi con a Milei con la escaloneta y con Messi, y por el otro lado también decir que el kirchnerismo era anti-Messi. Eran como dos operaciones que estuvieron presentes, flotando prácticamente durante todo el Mundial. Bueno, hubo un estudio de redes sociales que empezó a medir el impacto de esta campaña, de qué tal emparentada, ¿no? Terminaba estando entonces el Mundial de la política, y sobre todo qué comentarios despertaban en las redes sociales este tipo de enlaces, ¿no? Cuando Milei intentaba unir la política con el Mundial. Lo que dio a conocer este estudio, que se realizó durante toda la semana pasada hasta el jueves, es decir, toda la semana con la previa y el impacto del partido del martes, lo que dio a conocer es que no le está funcionando. De que si bien es muy optimista la gente tiene sentimientos positivos y está en un buen momento anímico cuando se le consulta por el Mundial, a la hora de la política, el rechazo sigue estando allí, y los sentimientos negativos que representan su propia situación personal no es que son de alguna manera solapados o que son disminuidos por el Mundial. Vamos a ver entonces la placa número 3. Tenemos sobre el clima político que genera y el clima social que genera. Esto son decenas en realidad son cientos de miles de tweets que se analizaron durante toda la semana sobre, y esto es puntualmente el impacto y la emocionalidad, ¿no? Que es lo que se intenta medir de lo que son los distintos temas. Entonces, cuando se habla del Mundial y de la selección y de Messi, la positividad llega hasta el 71%. Es decir, los comentarios son mayoritariamente buenos, abrumadoramente buenos. Ahora, en el mismo plazo, el mismo día en que gana la selección, los comentarios y las publicaciones que se hicieron sobre política, en cuanto a comentarios positivos, llegan solo al 3%. Es decir, no hay positividad que se traslade. Me da la sensación de que los que creen que hay un traslado entre el fútbol y la política no saben ni de fútbol ni de política, pero, ¿no? porque además, o sea, hay una suerte de vicio, ¿no? De que todos los gobiernos que son atravesados por un mundial siempre quieren capitalizar de alguna manera, pero ya está clarísimo que no hay chance. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández es el mayor ejemplo. Incluso fue un mundial que estuvo lo más próximo posible a una elección. Las 3 estrellas. Las 3. Sí. Videla se fue poco tiempo después del Mundial por una interna de la Junta Militar. Alfonsín no pudo terminar su mandato y Alberto no pudo ir por la reelección. Ninguno de los tres presidentes tuvo, digamos, una cuestión de una popularidad increíble porque la selección haya ganado un torneo. Y aparte, por lo general, uno percibe, más allá de los datos, pero uno percibe como que da un poco de vergüenza ajena muchas veces la política subiéndose a este tipo de cosas. Hay una imagen que ahora medio quedó reivindicada, pero que aparece a veces en redes sociales, de Cristina con Messi. Y la verdad es que quien recuerda esa escena fue una escena rara, triste, en donde la selección venía de perder y estaba Cristina haciendo chistes, ¿viste? Como que una selección... Sí, tratando de levantarles el ánimo porque los chicos estaban destruidos. Cabizbaja, ¿viste? Como no fue una escena feliz del contacto ese de la política con el fútbol. Y en general, me parece que todos los presidentes que intentaron subirse, Macri haciendo metáforas futboleras cada vez que había algún partido en el Mundial 2018 o incluso antes. Se subió ahora al último partido, también hizo una aparición en TN, jugando y haciendo chistes vinculados a su situación cardíaca después de lo que fue el partido del sábado. Veamos, porque, por ejemplo, Milei se la pasó retuiteando durante la semana pasada comentarios, la placa número 0, comentarios vinculados al Mundial. Estaba afónico también, ¿no? Bueno, esto que decíamos, bueno, la entrevista, también se midió el impacto de la entrevista, no tuvo un impacto positivo la entrevista que dio Milei afónico y también subiéndose a la remontada de la escaloneta. ¿Hay gente que grita para quedar afónica después y mostrar que quedó afónica? No, hay gente que hace ¿Cómo se hace eso? Yo me pregunté, ¿cómo se hace para quedarse afónico? Haces así. Ah, claro. Ah, podés hacer Para eso. mí es afónico. Fingís Hola Alejandro, grité mucho los goles. Claro.
Es un poco Ahora, eso. es parecido. ¿Tiene dilema o no tiene dilema hoy, ahora, el miércoles? Porque ama a la Thatcher y deplora nuestro país. Bueno, los comentarios en redes del presidente bajaron muchísimo respecto al Mundial después del triunfo del sábado. No sé, Sí, mucho... no me imagino a Milei queriendo que pierda Argentina. No Bueno. creo, no lo desde creo ya. yo. Yo tampoco. Pero bueno, Bueno, veamos acá. no sé. Tenemos al propio aparato de comunicación digital del gobierno, la derecha diario, diciendo que Scaloni estaba confrontando con el kirchnerismo. Veamos la uno también, de agarrar la pala, que también en el mismo sentido, también fue reposteado por Milei. Son todos comentarios, esto de la semana pasada. Le pudrió todo Scaloni a los zurdos progres anti-Messi. Y le pegó una feroz domada. Bueno, todo esta campaña, bueno, en definitiva no está siendo útil. Cuando vemos, además, el impacto de este tipo de comentarios, no logran acaparar demasiado la atención. No, y forman parte, en definitiva, de un núcleo duro. Sigamos a la placa número 4 para seguir viendo los resultados. Y si vos te fijás, el gobierno, después del viernes, a partir del viernes, ya cambia un poco el intento de apropiarse del Mundial de esta manera. Si bien el partido del sábado también te daba la posibilidad de una narrativa semejante, o de sostener esta narrativa que había adoptado el gobierno sobre la capacidad de resiliencia, de remontar, de resurgir en una situación adversa, y de los valores que tiene la selección. Ayer Burrich de alguna manera, pero fue también inducida a eso y se notó muy forzado. La placa número 5, veamos también cómo... Ahí tenemos. Y cómo además, en definitiva, la conversación futbolera termina dominando y la política no llega a ocuparse o equiparar lo que es el color bordó fuerte, es la conversación vinculada a temas futbolísticos en estos días, durante toda la semana pasada, y la rosa vinculada a esa política que, como ven, el día del partido obviamente sobresale ampliamente, y el resto de los días está bastante empatado, pero algunos de la jornada fueron dominadas por el Mundial. Y la gran conclusión del informe es también una realidad, que el hecho de que la selección nos dé alegrías no implica que cuando termina el partido o cuando termina el festejo, ese ciudadano vuelve a su casa y sigue teniendo las mismas necesidades económicas, laborales, que lo están aquejando por este modelo, y que en definitiva eso no implica que se traslade ni una mejor imagen del gobierno, ni que no vaya a protestar o a reclamar, o que empiece a considerar a Milei de otra manera. Históricamente no cambió nada, digo, las veces No. que salió campeón Argentina, después no tuvo una repercusión política. Pero bueno, hay un tema, yo lo hablé algo, lo que traes vos, de la reforma electoral, pero bueno, Sí. intercambiemos al aire. No, a ver, pasa que esto es muy cambiante. Había un escenario la semana Sí, pasada claro que que es es cambiante, sí, sí. totalmente distinto al de esta semana. Por lo pronto, la información es que la reforma electoral pasa para agosto, algo que parecía que por lo menos iba a iniciar tratamiento en el Senado antes del receso. Bueno, finalmente pasa para segundo semestre del año. Pero un poco lo que es jugoso de esto es, bueno, toda la movida política que hubo para que finalmente el gobierno decida postergar una discusión que pareciera ser la que más le interesa en este momento al gobierno, Absolutamente. que es la de la reforma electoral, y particularmente con la eliminación de las primarias. Porque, bueno, el gobierno entiende que una votación anticipada antes de las elecciones generales puede generar algún movimiento que, bueno, complique su perspectiva de cara a octubre. Entonces, es la prioridad del gobierno eliminar las PASO. Pero, ¿qué pasa? Tiene que negociar con aliados y además resolver una interna propia, que es la que, bueno, más allá de que con la salida de Adorno un poco se aflojó, se lo viene comiendo también. ¿Qué pasa? Venía negociando Bullrich con los distintos sectores que le iban haciendo distintas demandas, porque acá el gobierno necesita votos de distintos posibles aliados, y lo que quieren cada uno de esos aliados es distinto. Por ejemplo, el PRO y la UCR no están tan convencidos con eliminar las PASO, porque entienden que van a ir a un contexto de alianza con la Libertad de Avance el año que viene, y si vos eliminas las PASO, básicamente quedás entregado a lo que diga la lapicera de Carina.
no tenés ninguna fuerza ni posibilidad de negociación. Entonces quieren sostener las PASO, por lo menos algún esquema de interna para que no termine decidiendo solamente Karina Milei la composición de las listas. Con lo cual se empezó a negociar la posibilidad de reemplazar las PASO por un sistema de colectoras, como había antes de la reforma constitucional en Argentina, la posibilidad de que puedan confluir, no antes de la reforma, sino antes de la última reforma electoral, perdón, la del 2008. Pero vos tenías la posibilidad de confluir con cargos menores en coincidencias sobre cargos mayores. Por ejemplo, 2 listas de diputados abonando a la misma candidatura presidencial. Esto es para que, por ahí listas de radicales o del PRO puedan competir contra listas de la Libertad Avanza en categorías, por ejemplo, de diputados, pero todo yendo con Milei presidente. Entonces venía un poco avanzando sobre la posibilidad, esa negociación, sobre avanzar en reemplazar las PASO por un sistema de colectoras que resuelva el problema del gobierno de que no se vote antes de las elecciones generales, pero sin eliminar del todo la posibilidad de que haya algún tipo de competencia interna. Eso por un lado. El tema es que con la irrupción de Diego Santilli, ya como nuevo jefe de gabinete, también hubo otra línea de negociación. Por eso digo, el gobierno no ordena su interna sobre quién negocia sobre la reforma electoral, porque Santilli negocia con los gobernadores, que son otros los sectores que también te tienen que aportar esos votos. Y los gobernadores, por lo menos el último pedido que habían hecho era que apoyaban la posibilidad de una suspensión de las PASO, pero sin eliminación y sin la reforma completa, porque la reforma completa, uno de los puntos que es el que más resisten los gobernadores, es la inclusión del tramo de lista completa en la boleta única, que es lo que los gobernadores no quieren, porque como tienen proyectos provincialistas, si vos le clavas un tramo que es lista completa, por ahí se ven perjudicadas las opciones que no tienen todos los tramos. Si un gobernador quiere ir con una lista de diputados propia o de senadores propia de esas elecciones sin apoyar a un candidato a presidente, que queda perjudicado por el sistema de lista completa, claro, que te pondera a las opciones electorales que tienen todos los tramos completos. Entonces, por eso de un lado te piden una cosa, del otro lado te piden otra. El gobierno hizo como una especie de golpe en la mesa en los últimos días, con una especie de algo parecido a un apriete por parte de la mesa política del gobierno, que les avisó a los aliados que va a considerar la postura que tengan sobre este tema a la hora de constituir las alianzas del año que viene. O sea, como decir, si quieren aliarse con nosotros, nos vamos a acordar de cómo votaron en esta. Pero pareciera, por lo menos en los últimos movimientos, que no ha dado tanto resultado ese apriete, porque finalmente le explota también la interna de las dos negociaciones en la cara al gobierno, y es la propia Patricia Bullrich la que después sale a criticar el sistema de colectoras que ella misma estaba negociando con algunos de los partidos aliados. Entonces, es básicamente todo ese entramado el que termina haciendo que el gobierno tenga que postergar esta discusión, porque no está consiguiendo los votos, o por lo menos no todos los votos. Yo hablé esta mañana, es un tema, viste que hay 1000 versiones distintas, el otro día Clarín le dio la tapa, pero hablé ahora, hace un rato, bien temprano, con alguien de bien arriba, y me dijo, nosotros pensamos que en agosto se van a eliminar, así, o sea, que se va a cumplir el plan A que tenemos. Yo digo, pero ¿cómo van a hacer? Porque ustedes le piden a los gobernadores que le voten ahora y le prometen algo para el año que viene. Dice, fe y plata. Dice, fe porque, la idea es que todos entiendan que estamos en otra etapa, que no nos llevamos bien y que no queremos pelearnos más ni con los políticos ni con... y que Santilli es el que vende ese mundo feliz. Y plata es, te pagamos ahora, y me daba, yo no lo sabía, me contaba Fernando Alonso que le dieron 400.000 millones. 400.000 millones de pesos a Córdoba. A Córdoba. Sí, claro. Es un pago importante, eso no es poca plata, sí. Eso es mucha plata. Es decir, 300 millones de dólares. Porque dice, no es que le pagamos el año que viene, le pagamos ahora. La plata se la damos ahora. O sea, lo que nosotros le prometemos, votan ahora, le ponemos la guita ahora, mucha guita. Que el plan B es la suspensión, no eliminación, que en fines prácticos para la próxima elección es lo mismo. Y lo que es la paz, que nunca me lo habían explicado bien, como el plan C, sería que no sea obligatoria. Que sea... se llamaría paz en vez de paso. ¿Obligatoria entonces, para el ciudadano y para el partido político? Para ninguno. Para claro. ambos. Okay. Y es interesante lo que me dicen, porque dicen, mira,
en Argentina vota el 70%, en una PASO puede votar menos. Si no juega el presidente, porque el presidente no se jugaría, es decir, la derecha, como la decís vos, me dice, no juega, esa es una elección que como máximo va a votar el 40% de los argentinos. Eso le quita volumen, le quita legitimidad, dice. Entonces ya de por sí no va a tener la misma relevancia que una elección. Además, al no tener ninguna posibilidad de perder el presidente, no tenemos ruidos financieros. ¿La interna del peronismo se define o no se define en una interna donde vota tan poca gente? El liderazgo del peronismo, porque el peronismo no está discutiendo nada más que quién es el candidato, está discutiendo el liderazgo. ¿Se define si vota tan poca gente? Igual, en una interna partidaria no va a votar más gente que en una paso o lo que sea que se haga el tema a nivel ahí, oficial. que es lo que comentaba más temprano Roberto, y esto incluso yo lo hablé con gente del peronismo, que te dicen, mirá, si la derecha no va a tener candidatos y nosotros vamos a jugar a una elección donde puede ir a votar todo el mundo, ellos se van a organizar para meterse en nuestra interna. Claro. Ya lo dan como hecho, no lo dan como podría suceder, no, dicen, se van a organizar para meternos ruido en la interna. Entonces, en ese caso, el peronismo, lo que me planteó este dirigente particular es, va a tener que encontrar otra forma de resolver sus internas que no sea esta herramienta, porque si no estaríamos yendo a jugar. Ellos dan por hecho que paso no va a haber. Claro. Para mí, el peronismo tiene que dejar de especular con eso y empezar a pensar en armar una interna en noviembre. Están todos los sectores saliendo a buscar afiliaciones. Limpiás el padrón de acá un par de meses, haces un mes de campaña y listo, ¿no? El tema de Me parece, porque si no... ¿Te puedo hacer una aclaración, Roberto? Porque estaba leyendo el decreto que se publica hoy en el Boletín Oficial y me llama mucho la atención en los términos que venís planteando. Le prometen, le dan, le sacan. Artículo 1. Dispónese a otorgar en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía un anticipo financiero a la provincia de Córdoba por hasta la suma máxima de pesos 400.000 millones. A ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso, ¿sí? Este mismo año. Artículo 2. El monto máximo a otorgar estará determinado por la capacidad de repago. Es decir, le pusieron una zanahoria de 400.000 millones de pesos. Pero dijeron, pará. Esto es lo que yo te puedo llegar a dar si vos me demostrás capacidad de repago en este mismo año. No sea cosa que le terminen dando 50.000 millones de pesos y obligándolo a repagar en 2 meses, con lo cual se licúa todo el efecto de la ayuda financiera. Pero es esto que estás planteando. Le dicen una cosa, le prometen una cosa, pero en el momento de desembolsar, en el momento de llegar a los hechos concretos, a las efectividades conducentes, ahí es como que dice, vamos a ver, todavía no te lo prometo. Sí, el tema también es que, y en la lógica de sábana corta que está teniendo también el gobierno en esta negociación, es que hoy, por ejemplo, vos resolvés con Córdoba, tenés el voto de Alejandra Vigo, porque esto arranca en el Senado. Es un voto. Hoy el gran problema que tiene el gobierno es la negociación con los radicales, el bloque de la Unión Cívica Radical, que son 10, de los cuales 2, por ejemplo, son mendocinos que responden a Cornejo. Hay un senador más que los que te puede mover Yarlora de Córdoba, que es básicamente es Cornejo, cuyo principal miedo en este momento es que la Casa Rosada le termine instalando a Luis Petri como candidato a gobernador de Mendoza en las próximas elecciones. Entonces, bueno, aparecen un poco estas lógicas también. No, y que además tenés el intercruzamiento, como vos marcabas, que una cosa son también los posicionamientos de algunos gobernadores y otros son también los posicionamientos de los propios partidos nacionales de esos gobernadores, y hay que ver después cómo derrama eso en el Congreso, porque vas a tener probablemente todos los bloques votando partidos. Claro, sobre todo pasa esto justamente en el radicalismo, que es un bloque que todavía tiene 10 senadores, o sea, todavía es importante en el Senado, creo que es el único lugar donde todavía es importante el radicalismo, pero no tiene conducción nacional definida que pueda ordenarlos a todos. Tiene varias provincias, ¿no? Claro, justamente tiene senadores, porque tiene varias provincias, pero no tiene conducción nacional que pueda ordenarlos a todos. Es decir, la conducción termina siendo Cornejo de los dos. Cornejo igual le vendió a Bullrich que él manejaba el bloque y que se acordaba ella con él. Bueno, tenía los 10 votos radicales, después salió Abad y salió Kroneberger y algunos más también a desconocerlo y decirlo, no, si negociás con Cornejo, no estás negociando con nosotros. Bueno, se intercruzan todos este tipo de cosas, pero claramente lo que sucede ahora es que digamos, este escenario se le complicó al gobierno, que lo puede sacar adelante ahora, en la segunda mitad del año. Digo, si uno redondea todo esto, el gobierno está en una muy mala situación
económico-social, uno tiende a pensar cuando ves las cosas que va a hacer próximamente, que va a empeorar, por lo menos no va a mejorar. Y del otro lado tenés un problema para la organización del peronismo muy importante, no menor. Yo no creo que sean tampoco caprichitos ni cosas, o sea, me parece que tiene un peso histórico muy grande, un recambio o la posibilidad de un recambio en un liderazgo, que no es fácil de transitar, un cambio de liderazgo, no es fácil. Sí, y, y esa cuestión no saldada te está taponando la posibilidad de discutir tanto modelo de país como el propio rol opositor. Bueno, cuando yo digo, ¿por qué no empiezan a decir cómo sería un país peronista en este momento, con todos los cambios que hubo tecnológicos, cómo la sociedad, cómo cambio antropológico se habla, qué sé yo? Dice, no quiero adelantar la plataforma. Yo no te digo que la plataforma. Digo, tratemos de instalar temas que digan que vos estás pensando de cosas distintas. Porque nosotros estamos contando acá unas cosas que parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, la vida es así. Yo soy amigo de mi inteligencia artificial, digo, ¿no? Yo estoy de novio con mi inteligencia artificial, qué sé yo. La uso y no hay algo que vos digas, bueno, ¿qué estás pensando? O hay un cambio, por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos o minerales que nosotros no los teníamos. O por lo menos no lo estábamos explotando, y hoy lo estamos explotando de esta manera de entrega. Bueno, podríamos hablar de eso, podríamos dar ideas de cómo colectivizamos esa riqueza. Hay cosas que podríamos estar discutiendo sin hacer una plataforma que te muestren distinto, porque si no es la idea de volver al pasado. No quiero volver atrás, te dicen. Entonces vos podés decir, mirá, yo no fui presidente, no estás volviendo atrás. Y lo que yo estoy planteando es otra cosa, estoy planteando algo de 2026. Eso es lo que no veo yo, que se planteen cosas que puedan hacer que vayas a pescar afuera de la pecera. Porque si no, siempre te estás restringiendo en cuánto se va a dividir el voto kirchnerista y quién tiene más votos kirchneristas. Y no vas a buscar afuera. Cuando uno lo que debería hacer es buscar todos los votos posibles antimileístas. Esa debería ser la fórmula. Yo me voy a quedar con todos los votos de toda la gente que está en contra de Milei, que es el actor principal, es el protagonista de esa novela, ¿no? Yo diría más, Roberto, a esta altura del partido, y aprovechando también las oportunidades que da el otro, porque esto es su cosa, ya creo que hasta la oportunidad es más todavía que todos los votos en contra de Milei, es todos los votos a favor de la Argentina. ¿No? Es una campaña que creo que se puede dar, y el peronismo tendría que darla en términos estrictamente de, che, ¿qué querés para el país en el que vivís, en el que van a vivir tus hijos y tus nietos? Olvídate de Milei. Milei va a ser una mala anécdota en un tiempo. Ahora, lo que está pasando y lo que se está definiendo ahora va mucho más allá y es mucho más qué profundo. Sucio está el debate, ¿no? O sea, hay primero posibilidades de debatir en los medios prácticamente no hay. No. Es muy difícil para nosotros traer gente del otro lado, y ellos cuando invitan a algún peronista lo maltratan, lo insultan, lo difaman ahí en vivo. Y después, en la campaña de la derecha es vos sos un chorro. ¿No? Marjul y Viale dicen que Kicillof es cómplice de Insaurralde porque no habla de eso. Porque viste que él no lo puso y lo echó a las 4 horas de que pasó. O sea, es muy difícil decirle que es cómplice. Sí, pero no habla de eso. ¿Te imaginas? Todos los días, Kicillof saliendo, quiero hablar de Insaurralde. Sí. Vengo a hablar del tema. Vieron que descubrieron un video con Insaurralde viendo el partido de la selección y nadie se da cuenta de quién está parado al lado. Salieron todos los periodistas oficialistas a decir, qué barbaridad Insaurralde mirando el partido, como si además hubiera algo que le hiciera evitar que no puede mirar el partido. No puede mirar el partido. Creo que hasta los presos ven el partido, le ponen en la cárcel. Pero nadie se da cuenta que al lado está con el mejor amigo del presidente. Tiene Juan Napoli. Claro. Sí, Juan Pero digo Y ex candidato. Es candidato a senador. Hasta yo veo los partidos de la selección. No lo puedo creer. Hola, muy buenos días. Hola, la República. Buen día, señora República. ¿Qué haces, Roby? ¿Cómo andas? ¿Bien? Y yo estoy pasando un gran momento, sí. ¿Cómo estamos para el miércoles? Y ganadores. Pero, bueno, gana Argentina entonces. Y sí, ¿qué soy yo? No, yo digo que no. Miren, si el 9 juega a las espaldas de Paredes y los dos centrales juegan en línea, los winners de Inglaterra se van a hacer un picnic. Yo espero que el miércoles le saquen el yeso a De Paul, porque evidentemente debe andar preocupada a Tini también. Y yo espero que el ANSES acelere los trámites para la jubilación del 4 de Molina. Ya debe estar para jubilar, entran todos por ahí. Es muy dura usted con la selección. No soy dura, soy realista y voy a decir algo fuerte. El partido está perdido. ¡No! Pero sáquenla, córtenle la comunicación. Roberto, no lo digo yo.
Me lo dijo la Virgen ayer a la noche. Ayer a la noche nos quedamos con la boca abierta con los chicos de la coordinadora, estábamos comiendo. La cara del pobre Cachi Casela no sabe lo que era. Porque apareció la Virgen. Perdón, ¿estuviste con el Cachi Casela? Pero te estuve diciendo que estuve con la Virgen y me preguntás por el Cachi Casela. Yo la verdad no te entiendo, Roberto. Miren, yo ya lo advertí hace años. Vienen por el agua. Y todos ustedes se reían. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Que no vienen por el agua? Yo exijo una reivindicación pública. Mientras no vengan por el vino, Lilita. Vienen por el agua y por el vino. Vienen por el gas y también vienen por la soda, porque si vienen por el gas, vienen por el agua y por el gas, que es la soda. Miren, y también que es el vino. Y el vino patero. Miren, yo voy a decir una cosa. Exijo una reivindicación pública, una recompensa y un sándwich de milanesa con pizza de queso. Que tengan buenos días. Y ahí tengo que hablar de la guerra. Yo la puta que lo parió. Bueno, es raro ¿Quién va a esto. hablar de la guerra? Porque yo leo en el New York Times, 140 ataques de Irán a los aliados, qué sé yo, está en peligro el alto el fuego. Es un título raro, New York Times. Empezá a buscarte a alguien que te corrija ahí, ¿viste? Porque... Claro, un poco. Sí, efectivamente. Bueno, digamos que sabíamos que Hormuz es un poco el epicentro de todo esto que está pasando a nivel mundial, sí, y que no iba a estar quieto ni va a seguir estando quieto. Claro. ¿No? Hay como ese, Ucrania es el otro, y el otro somos nosotros, que también este volverse sobre América Latina, meter tantos presidentes de extrema derecha que obedezcan al imperio, es parte de del mismo cambio. Pero yo quería hacer una aclaración porque mirando los zócalos, viendo justamente o las redes o los diarios, se ve algo manipulado. Una cosa tiene que ver con que Irán no está bombardeando países vecinos. Irán bombardea a las bases militares norteamericanas que están en países vecinos, que es un poco distinto. No, absolutamente distinto. Sí. Por algo los otros países como Kuwait, Bahrein, Qatar no reaccionan, porque no los está bombardeando a ellos. Claro. Están bombardeando a las bases norteamericanas. Y lo otro es cómo empezó esto. Porque si vos lees también los diarios o mirás los zócalos, parece que Irán enloqueció y empezó a tirar a barcos que pasaban por el estrecho de Hormuz. Y no es así. Lo que pasó es que se abrió el estrecho de Hormuz, como sabemos, a partir del memorándum de entendimiento, empezó a circular 22 días, bastante bien, todo llevando más o menos a la normalidad. Y, casualidad, cuando Donald Trump estaba en una cumbre de OTAN en Turquía, y cuando hubo una mega manifestación, una mega funeral, que ahora voy a contar un poquito más sobre eso, del ayatolá asesinado el 28 de febrero por los norteamericanos y los israelíes, en ese momento 3 barcos mercantes deciden no pasar por el estrecho de Hormuz, por la zona normal, sino desviarse. Se desvían y lo que dicen los iraníes es que hicieron 3 alertas, que esas alertas no fueron respondidas, entonces, como estaban pasando por un lugar prohibido, les dispararon. ¿Por qué un lugar prohibido? Porque dentro del memorándum de entendimiento, acordado por Estados Unidos y acordado por Irán, estipulaba el lugar por el que tienen que, un lugar donde Irán y Omán, la otra costa, se sienten que pueden tener el control de la seguridad. Esto fue firmado. Si hay un barco que cambia esa ruta, además de que es una ruta que está minada por Estados Unidos y que corre peligro, si cambian de ruta, digamos, Irán entiende que puede bombardear. Ese es el origen de esta nueva embestida, que vendría a ser ya la tercera, si tomamos del 28 de febrero como la segunda. Hace rato que se rompió el alto el fuego, digo. Mirá, por empezar, uno de los puntos cruciales del entendimiento era que no debía haber más bombardeos en el Líbano. O sea, que Israel no debía bombardear más el Líbano, que había que trazar un... Claro, eso nunca paró. Eso nunca pasó. No solo no paró, sino que se incrementó. Se incrementó en Gaza, y te comento que la expansión de... Esto es otro tema, pero lo digo rapidito. La expansión de Israel es muy brutal. Este fin de semana o toda la semana estuvieron invadiendo Cisjordania, que no tiene ni Hezbollah,
ni Hamás, ni guerrilleros de ningún tipo. Cisjordania es otra parte de los territorios palestinos y ahí van... Ahí hay colonos también. Exactamente. Hay, como se dice, denuncias gravísimas de colonos que van armados, echan a los palestinos de sus casas y toman los territorios. Yo, hace muchísimos años, estando justamente en esa zona, fui con el embajador nuestro, con el embajador de Francia, a Hebrón, y te digo que con el cartel de prensa y de embajadas, nos enfrentaron los colonos armados, y te digo que te asustás de verdad, ¿eh? Porque Colonos son simplemente gente que vive ahí. Lo que pasa es que hay que ver el gobierno, Sí. ¿a quién decidió que sea colono ahí? Son civiles súper, digamos, ortodoxos, pero que tienen atrás al ejército. Ellos están armados y aparte tiene el ejército que mira y te mira como diciendo, a estos hacen lo que quieren. Claro. Bueno, pero volviendo al tema del Golfo, mira, vamos a poner un mapa que es la placa 1. Ahí está el estrecho de Hormuz, es que se ve más arriba. El segundo punto es otro estrecho que es muy importante, que es el de Bab al-Mandeb, que ¿por qué es importante? Porque una de las cartas que tienen los iraníes, además de cerrar el estrecho, que aclaro, ya está cerrado otra vez, es ese otro estrecho que da una parte en Yemen, y hoy ya hubo un ataque de Arabia Saudita contra Yemen. Es decir, ahí ya se está empezando a focalizar otra guerra, en esa parte de abajo, que es otro de los estrechos importantísimos para la circulación del comercio. El estrecho de Hormuz, que es el de arriba, ya está cerrado. Y el otro mapa que me interesa que vean... Eso es muy importante, porque si tenés un estrecho cerrado y se te cierra el otro también... Pues digo, la cantidad de Absolutamente. variables económicas y políticas que hay en juego hoy en el mundo, ¿no? Exactamente. Sumamos lo del Niño, digo, el problema climatológico que se viene. Y este mapa también es re importante porque, como ya en otras ocasiones lo hemos comentado también, además de bombardear, de matar gente iraní, de bombardear lugares estratégicos como, por ejemplo, muy cerca de la central nuclear, bombardearon otra vez corredores vinculados con Rusia y con China. Por ejemplo, este mapa muestra un corredor que va de Xi'an a Teherán. Es un corredor de comercio importantísimo, es parte de la ruta de la seda, fue bombardeado tanto a la parte vía de trenes, vía férreas, como de carreteras. Y lo mismo con otro corredor, que no traje el mapa de ese, que va hacia el Mar Caspio, hacia Rusia. Y también son, digamos, provocaciones evidentes a China y a Rusia, además de Irán, con lo cual Estados Unidos en este momento, Donald Trump ya amenazó hoy mismo, está amenazando con una represalia brutal, está incrementando esta situación grave. A esto se suma otra cosita que me gustaría decir, y es que Israel hizo llegar, supuestamente, esto aparece en los diarios de Estados Unidos, una declaración o un documento de Israel, de la inteligencia israelí, diciendo que quieren matar a Donald Trump, que los iraníes quieren matar a Donald Trump. Es decir, seamos mal pensados, están preparando el terreno para atacarlo, para armar una... Bueno, hasta ahora fue Israel la que ejecutó la política de asesinar a los líderes de los otros Lo que países, ocurrió ¿no? fue eso. Pero... Lo otro, claro. Y eso te quería preguntar. Una cosita chiquitita, porque cuando le preguntan inmediatamente a Donald Trump, un diario que es bastante sensacionalista, que es el New York Post, no el New York Times, le preguntan y él dice, no, Israel no dijo nada. Inmediatamente, pero después esto se borra y aparece toda la parafernalia de, bueno, si me pasa algo, hay 1000 misiles contra Irán. Y ahí te pregunto a vos, ¿cómo entra en el medio de estas amenazas de magnicidio contra Trump lo que pasó este fin de semana con Lindsey Graham, que es un senador, un ex senador norteamericano, recontra halcón, muy cercano a Trump, muy pro Ucrania, que estuvo el viernes visitando una fábrica de drones en Kiev, fábrica que fue atacada el sábado por Rusia,
Y el domingo salió una noticia muy sorpresiva que dice Lindsey Graham se enfermó súbitamente y falleció. Tema Por una cuestión cardíaco, cardíaca. dicen. Hay Sí. muchas sospechas de que o bien estaba en la fábrica cuando fue atacada, o bien hubo algo donde lo utilizaron a él de señuelo. Digo, pasó algo muy raro ahí, pero se está hablando de la posibilidad de que maten al presidente de Estados Unidos y de repente hay una muerte misteriosa de un senador Claro. muy cercano a él que justo había estado en Ucrania, y todo eso pareciera estar embarrando también la situación, ¿no? Fuentes Sí. chinas dicen, no tuvo tiempo de volver a Estados Unidos. Sí, O sea, China- desconfían de la versión. China se está De la versión desconfiando oficial. de la versión oficial. así es, sí. Bueno, no sé, es parte de No, justamente... no, está Es bien, una pero se historia está, muy dudosa. se está enrareciendo la mucho, situación. mucho por esto que digo, porque es decir, esta derrota estratégica contra Estados Unidos, que es efectivamente así, no es algo que Estados Unidos iba alegremente a aceptar. Es decir, la va a pelear hasta donde dé, porque Claro. Irán es un país que se ha potenciado con esta guerra, que ha tomado un punto estratégico fundamental en el globo, que está muy cerca de Rusia y de Irán en este momento, o sea que esto se va a profundizar sí o sí. Ha pasado el Yo leí por ahí 250 que- aniversario, está pasando el Mundial, Claro. bueno, es el momento. Leí Ahora por ahí viene que el Trump verano. tenía presiones que, o sea, que a él no le conviene por su tema electoral mantener el precio Sí. alto del petróleo, porque es definitorio en las elecciones estadounidenses el precio del petróleo. Pero que a la vez hay segmentos del poder norteamericano que le dicen no puedes dejar que Irán se empodere de esa manera. como Absolutamente. como Yo se creo empodera. que ahora Porque hasta quedó el como un noviembre- triunfo de Irán la guerra. la Hasta verdad. noviembre va a haber escaramuzas, pero después de noviembre yo creo que va a haber en serio una con guerra de todo, verdad. claro. Sí. ¿Qué pasa con el petróleo, Fer? Mientras el petróleo vuelve a la zona de los $80, estaba en 78, se estaba estabilizando en 78 con un aumento hoy del 3,5%, pero con todas las bolsas en caída. Cayó muy fuerte las bolsas asiáticas. Corea del Sur, ¿no? Cayó más de 8%. Es una bolsa que tiene mucha volatilidad por la conformación que tiene especialmente de pequeños ahorristas, por eso es tan volátil. Pero en Europa también están a la baja y las preoperaciones en Estados Unidos, en la bolsa de Wall Street, también están dando a la baja. Es decir, les está golpeando. Por ahora no tan fuerte como la primera etapa de la guerra, porque en esta tregua que hubo se pudo recomponer un poco el stock de barriles de petróleo en los países desarrollados y eso le da algunas semanas de tolerancia para esperar a ver cómo evoluciona, si es escaramuzas transitorias o van hacia una intensificación de la guerra. Yo leía una nota en el Wall Street Journal que hablaba de, dice, el recrudecimiento en la guerra Rusia-Ucrania, el de la guerra, el cierre de los estrechos en la guerra de Estados Unidos e Irán, y el fantasma del niño, que ya no es un fantasma, aparentemente va a suceder, se está viendo de qué tamaño va a ser el niño, puede generar una suba tan fuerte de alimentos en el mundo que puede generar conflictos sociales y qué sé yo. Sí, eso se está planteando. Hay que recordar siempre que el petróleo es un insumo básico en la generación en la producción de alimentos. De los derivados del petróleo vienen todos los fertilizantes que se usan Claro. para potenciar Claro. las cosechas. Que a Milei Por le eso- impactó, ¿no? Una parte de la inflación que tuvo en el primer semestre, que había subido bastante, tenía que ver con Tenía eso. que ver con eso. La recomposición que hubo de los stocks es transitoria. No alcanza para decir que el petróleo se va a quedar acá. Si estas guerras, si estas caramuzas se sostienen una semana o más, vamos a ver que también el precio del petróleo va a empezar a dispararse un poco Claro. por encima. Pero bueno, por ahora está esta visión de que va a controlarse, que va a volver una paz transitoria y que van a volver a abrir el estrecho de Hormuz. Pero con una salvedad, esta madrugada Estados Unidos bombardeó la isla de Kar. Otra vez, sí. La isla es el principal polo desde donde se exporta el petróleo de Irán. Bombardeó instalaciones portuarias, bombardeó depósitos de almacenaje de petróleo y bombardeó oleoductos. Por lo tanto, ya no es automático que vuelve la paz, vuelve el flujo de petróleo iraní a los mercados. Va a haber daño para que ese petróleo vuelva a fluir, Claro. va a tener que recomponer Sí. su infraestructura. Y hay una cosita más importante. Yo antes hablé los funerales de Ali Khamenei. Sí, lo podemos mostrar en la placa 3. Pero lo que es importante es que hay una línea dura también en Irán,
entre ellos justamente el actual ayatolá. Para los que no ven, se está viendo el impresionante, ya hablan de 50 millones de personas. Hoy lo buscaban en inteligencia artificial porque había tantas cifras. Está hablando, esa es la bandera de Irán, verde, blanca y roja, pero cuando uno ve la manifestación, el rojo es el color del martirio, pero también de la venganza. Y el sucesor, que es el hijo de Ali Khamenei, ha dicho que va a vengar a su padre. Esa es la línea dura. El presidente es, como sabemos, un moderado, el actual presidente de Irán, que el presidente anterior cayó del helicóptero misteriosamente, hubo elecciones y ganó un moderado, pero esto también está en juego. En cualquier momento, o sea, ahora está la línea moderada primando en Irán, pero en cualquier momento podría llegar a no suceder esto. Es la famosa moraleja, digamos, que tiene que ver con todo el tema nuclear. El ayatolá que Estados Unidos mató desde el año 2002 había establecido una fatua, que es la prohibición más severa que tiene el sistema islámico contra las armas de destrucción masiva. Él estaba en contra filosóficamente. Totalmente. De las Al que mataron. Al Y ahora padre el padre del actual. Pero el actual podría llegar a cambiar la fatua. Hay un dato que en los mercados, yo lo miro de siempre desde ese lado, pero que por supuesto es en la política, es que en la declaración de la ayatolá está como implícita la acción terrorista, que hasta ahora Irán había negado que no iba a realizar. En la declaración que hace, lo vamos a buscar y vamos a vengar. No me acuerdo los textuales, pero dice, hay musulmanes o hay personas dispuestas en todo el mundo a vengar la sangre de la ayatolá. Daba abierta la idea de que podía haber algún ataque terrorista, algo que no se dio desde el inicio de toda esta ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. No hubo una respuesta terrorista de Irán como sí hubo acciones terroristas de Israel y de Estados Unidos. Y en esta última declaración parecía quedar abierta esa posibilidad, por lo tanto... no terrorista me pareció, sí de venganza. La palabra venganza apareció claramente y bueno, hay que ver cómo se procesa esa, ¿no? 4,6% ahora arriba el petróleo, ¿eh? 4,6. Está fuerte. Me haces hablar... Bueno, Marín se va a poner contento, va a poder subir la nafta, no como cuando baja el petróleo que también sube la nafta. El petróleo acá, la nafta que está más cara que acá que en Estados Unidos. Esto juega en contra. Dice, hora de subir la nafta, cada vez que mira. Esto juega en contra del plan de Luis Caputo de bajar el riesgo país, ¿no? En este momento están cayendo el precio de los títulos públicos, no subiendo. Estaba muy atado también al anuncio que se haga mañana de la inflación. Sí, venimos de una semana de generación de expectativas que están buscando perforar el piso de los 400 puntos que marca Riesgo País. El lunes pasado, Caputo anunció el programa financiero para lo que resta de este año y 2027. Fue un anuncio muy limitado, no dio demasiadas precisiones, dejó números bastante abiertos a la evolución de lo que pueda pasar. De hecho, uno bromeaba, primero puso el cero final y después fue viendo cómo llenaba esos cuadraditos para que le dio el resultado, al punto que figura como otra fuente de financiamiento, 2.000 millones de dólares, como si, bueno, surgirán de algún lado. Pero, en fin, salió el programa financiero, salió después el anuncio de que venía la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a visitar Buenos Aires antes de que termine este mes, como una señal más de apoyo al programa. Salió la vocera del organismo con unas declaraciones de apoyo tanto al programa financiero como al anuncio de Milei de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Y se espera que mañana una inflación por abajo del 2 puntos, del 2%. Ahí tenemos algunas de las declaraciones de Juliette Cossack, que es la vocera del organismo, que dijo: una mayor transparencia y previsibilidad en torno a la financiación, está hablando del programa financiero de Caputo, y la acumulación de reserva apoyará la confianza del mercado. En una siguiente placa dice: todos estos esfuerzos, incluida una reforma en la Carta del Banco Central, tiene como objetivo apoyar la duradera caída de la inflación, que es
por supuesto, una prioridad clave. Bueno, están todos disfrazando de que gracias a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, gracias al programa financiero, va a bajar la inflación. Tiene otro problema que es la fuerte caída de la recaudación que está teniendo. Sí, ¿no? eso es tremendo. Pero tenemos una placa con algunas de las estimaciones que tiene el sector privado sobre la inflación que se va a conocer mañana en la placa número 1. Ahí tenés LSG 1,5, Analítica 1,8, igual que Libertad y Progreso. Libertad y Progreso es la que sigue el gobierno. Es la que mira el gobierno como referencia, le gusta, yo creo que más por el nombre que por Claro, sí. la capacidad técnica de predecir qué es lo que va a venir, pero bueno, ellos Yo dicen... soy muy... siempre miro con mucha atención los estudios de la consultora Dale Boca. Equilibria, que tiene una muy buena estimación de la inflación, le da 1,9 y CIT o Camino Tiscornia le da también 1,9. El antecedente es la Ciudad de Buenos Aires 1,8. Ahora, vos fíjate que vos mirás todos los meses cuánto va a subir la luz, el gas, el transporte, y suben entre el 3 y el 4%. Y como está mal esta ponderación, está hecha con la canasta de 2004, donde vos le dabas una ponderación muy grande al consumo de alimentos, que ahora cayó mucho. Hace un rato decíamos, se gasta 20% menos que antes en alimentos, y se gasta mucho más en servicios. Entonces, la canasta real, si vos te pudieras, viste que en Francia vos te puedes armar tu propia canasta y te da tu propio índice, por ejemplo, y seguro te da más, seguro te da más. No digo mucho más, pero te da más que eso. Mirá, hay una estimación que la hizo la consultora CIP de Pablo Moldován y Federico Pastrana, que dice que cayó 10% la masa de ingresos de Bueno, la sociedad. ese es el dato. Contra la inflación vieja. Sí, digamos- contra la inflación de la canasta vieja. Si la medís contra la inflación de la canasta nueva, es todavía mayor la Claro, caída de eso ingresos. es, expliquemos qué es eso. La masa de ingresos es todo lo que ganamos entre todos, los trabajadores en blanco, en negro, los públicos, los privados, los jubilados, las asignaciones al por hijo. El total de todos los ingresos es 10 puntos menos que en 2023. 10 puntos que en noviembre con de la canasta 2023. vieja, con la canasta nueva, ponerle que sea 12 puntos menos. Bueno, entre todos somos 12% más pobres. En un país que, si uno toma la tira total... Contra diciembre de 2023, que el país estaba muy mal, ¿no? Pero no solamente el país estaba tan mal que la gente votó a Milei. Claro. Si uno toma la tira total diciembre 23 hasta la actualidad del crecimiento del PBI, hoy el PBI argentino es más grande que en diciembre del 2023. La parte asalariada es 10 puntos más bajo. O sea que significa que hay alguien o algunos alguienes que se quedaron esos 10 puntos más todo lo que se creció. Más todo y lo que- nada de todo eso cayó al bolsillo de un laburante. Y hay más todavía porque toda la caída del gasto público También, bueno, ni hablar. es mayor porción del ingreso Exacto. que se quedaron en el sector básicamente el sector del capital, ¿no? Porque es la Pero forma que tiene es importante, porque la gente piensa que si gana menos que el mes anterior se esfumó toda esa plata. Y es importante decir Alguien que la no, tiene. alguien la tiene. Claro. Alguien se la está llevando. Vos Hay sabés gente vos que piensa que es culpa del gobierno anterior. Sí, bueno. Ya Vos- cada vez menos igual me parece, ¿eh? dijiste tan mal que votaron a Milei. Vos sabés que entre la primera y la segunda vuelta se sucedió un hecho político que pocas veces se analiza, como el impacto que tuvo en la elección, que fue la decisión de YPF de desabastecer Claro. de combustible a las estaciones de servicio. Una decisión que tomó Alejandro Leu, que el día que ganó Milei lo designaron director del Banco Central y después secretario de Finanzas, desde donde llevó adelante la política de endeudamiento, primero del Banco Central y después del Tesoro. Bueno, nos vamos yendo, el Tano ya nos avisó, son y 53, hay que ir saludando. Todos los que sean creyentes empiecen a rezar, se viene el partido con los ingleses, pongamos todo lo que hay, Hagamos pongamos la todo. fuerza, la garra, la religión, cualquier tipo de cosa que sirva para ganar el miércoles hay que ponerlo porque vale la pena. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, ¿eh? Un abrazo a todos y a todas. Chao. El Destape 1070.